El rechazo. Solo la palabra despierta en nosotros una ráfaga de emociones. Un peso repentino en el pecho, una punzada que corta el orgullo, y esa voz interna que empieza a susurrarte que quizá no eres suficiente. Pero escucha bien, ese susurro miente. Porque el rechazo no es una sentencia. Es una transición. Una interrupción del camino solo para redirigirte hacia uno más alto. Marco Aurelio lo dijo con claridad: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Así es como el rechazo actúa, no como un obstáculo, sino como una revelación. Y si sabes interpretarlo, puede convertirse en la fuerza que necesitas para romper con tus límites y renacer con una fuerza que jamás imaginaste tener. Esto no es teoría vacía. Es una guía de guerra interior basada en principios estoicos, psicología inversa y la realidad emocional de la naturaleza humana. Porque todo hombre que ha sido rechazado, por una mujer, por un jefe, por la vida, sabe que el dolor no es solo emocional, es existencial. Pero también sabe que ese mismo dolor puede ser la forja donde el carácter se endurece. Primero, deja de prestar atención. Sí, suena contradictorio, pero es la base de todo. Cuando alguien te rechaza y tú le entregas tu atención, le estás dando exactamente lo que desea: validación. Lo que ignoras, pierde poder. Cuando Sócrates fue insultado públicamente, no respondió. ¿Por qué? Porque responder hubiera sido admitir que su opinión tenía valor. Tú debes hacer lo mismo. No te arrastres por la validación de alguien que ya te dejó claro que no la va a dar. No les des el lujo de saber que sus palabras te afectaron. Eso los envalentona. En cambio, toma distancia, toma silencio y toma dirección. Nada perturba más a alguien que el vacío donde esperaba tu reacción. El desprecio, cuando lo ignoras, se convierte en una trampa para quien lo lanzó. Porque revela que no dependes emocionalmente de su aceptación. Y eso, psicológicamente, despierta en ellos algo inesperado: duda. Las mujeres especialmente, pero no solo ellas, valoran a un hombre que no se abate ante un no. Un hombre que, en lugar de encogerse, se mantiene recto. Que en lugar de justificarse, sigue avanzando. Eso crea un aura magnética que se llama respeto. Y el respeto siempre es más fuerte que la atracción. La segunda lección es aún más poderosa: mantente emocionalmente neutral. Sí, el rechazo toca fibras profundas. Puede despertar rabia, tristeza, hasta ganas de vengarse. Pero aquí está la trampa: si reaccionas con emoción desbordada, pierdes. Porque demuestras que no tienes control. Y la falta de control es la antítesis del respeto. Imagina a un hombre que, tras ser rechazado, se lanza a una espiral de insultos o súplicas. ¿Qué imagen deja? Una de debilidad, de necesidad, de inmadurez. Pero si ese mismo hombre responde con serenidad, si reconoce la emoción pero no se rinde a ella, entonces muestra dominio. Muestra sabiduría. Epicteto lo dejó claro: no es lo que te sucede, sino cómo respondes, lo que importa. Las mujeres, y cualquier persona con inteligencia emocional desarrollada, prueban. No siempre con mala intención, sino para ver con quién están tratando. Si al menor rechazo colapsas, entonces eras humo. Pero si puedes respirar, soltar y seguir, entonces demuestras temple. El autocontrol no significa insensibilidad. Significa conciencia. Significa poder interno. Y el poder interno es irresistible. No por lo que causa afuera, sino por lo que revela de ti. La tercera lección es tan simple como brutalmente efectiva: demuestra que estaban equivocados. Pero no con palabras. Con hechos. Las palabras son baratas. Las acciones cuestan esfuerzo, constancia, valentía. Cuando alguien te rechaza, en el fondo está diciendo: no creo que sea suficiente. Bien. No discutas. No expliques. No supliques. Solo conviértete en alguien que, objetivamente, lo es. No por venganza. Por propósito. Por ti. Marco Aurelio no escribió tratados para convencer a otros de su virtud. Vivió con tal disciplina y claridad que sus actos se convirtieron en legado. Eso es lo que debes hacer tú. Cada paso que des para superarte, para desarrollarte, para transformarte, es una respuesta silenciosa pero atronadora al que alguna vez dudó de ti. El rechazo, entonces, se convierte en el impulso. En la chispa. Porque cuando alguien que te subestimó te ve creciendo, brillando, avanzando, empieza a preguntarse si cometió un error. Y no necesitas decírselo. Lo sabrá en su mente, y ese pensamiento es mucho más poderoso que cualquier argumento tuyo.
La psicología humana responde profundamente al éxito observable. Es biología, no magia. Nos sentimos naturalmente atraídos por aquellos que suben. Y quienes te rechazaron, cuando te ven elevarte, no solo reconsideran sus decisiones, también sienten el contraste. Porque mientras tú seguiste avanzando, ellos se quedaron en el mismo sitio. Y ese contraste los sacude. No es orgullo. Es evidencia. Es la vida mostrándoles lo que tú sabías desde el principio, que tenías valor, aunque ellos no lo vieron. Por eso, cada vez que seas rechazado, en vez de hundirte en preguntas, sumérgete en acción. Deja que el resultado hable por ti. La cuarta lección es una que pocos dominan: responde con silencio. El impulso de hablar, de explicar, de defenderse, es natural. Pero lo natural no siempre es lo más sabio. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, dijo que es mejor tropezar con los pies que con la lengua. Porque el silencio es una herramienta de poder. Un recurso que desconcierta, que descoloca, que reconfigura la dinámica. Cuando alguien te rechaza y tú no dices nada, creas un vacío. Y ese vacío tiene eco. Es incómodo, porque rompe las expectativas. Esperaban lágrimas, palabras, conflicto, y no hay nada. Solo presencia. Y eso, más que cualquier discurso, comunica una verdad: que su rechazo no tiene poder sobre ti. Que tu identidad está intacta. Que tú no estás buscando redención, sino dirección. Este silencio no es pasividad. Es dominio. Es una declaración sin palabras que dice: yo no juego ese juego. Estoy en otro nivel. Las mujeres lo perciben. Las personas lo sienten. Y el efecto es profundo. Porque quien no necesita decir nada, es porque está completo. Y la completitud es magnética. Marco Aurelio, enfrentado a traiciones y conspiraciones, no reaccionó con rabia pública. Se centró en sus deberes, en su mente, en su virtud. Su silencio fue su escudo. Y tú puedes hacer lo mismo. No como un truco, sino como una filosofía. Porque mientras ellos se preguntan por qué no respondes, tú estás creciendo. Mientras ellos buscan una reacción, tú construyes tu camino. Ese contraste los desconcierta, los desarma, y siembra una semilla de respeto que ninguna palabra podría plantar. La quinta lección, tan importante como las anteriores, es esta: aprende del rechazo. No lo niegues. No lo ignores. Míralo como lo que es: un espejo. Un mensaje. Una oportunidad. Sí, duele. Sí, incomoda. Pero ahí está el valor. Porque cuando te enfrentas a la incomodidad sin huir, descubres algo sobre ti que antes no veías. ¿Te acercaste con arrogancia? ¿Fallaste en entender la perspectiva del otro? ¿O simplemente no era el momento? Sea cual sea la razón, si puedes usar ese rechazo como lección, ganas. Porque lo conviertes en una herramienta. En un paso más hacia la maestría. Epicteto nació esclavo. Rechazado por el mundo. Pero convirtió esa experiencia en sabiduría. No se lamentó. No culpó. Aprendió. Y eso lo hizo libre, más que cualquier amo. Tú también puedes hacer lo mismo. Pero requiere honestidad. Valor. Voluntad de mirar hacia adentro. Porque ahí, en ese examen de conciencia, encuentras el núcleo. Y una vez que lo ves, puedes moldearlo, pulirlo, fortalecerlo. El rechazo no es personal. Es parte del camino. Una piedra que puedes evitar, o usar como base para subir. Tú decides. Y si eliges aprender, cada no te hará más sabio, más resistente, más valioso. El rechazo, cuando lo enfrentas desde la mirada de un hombre consciente, se transforma en una herramienta de pulido personal. Pero no termina ahí. Hay otra lección que requiere una precisión emocional aún más aguda: ser cortés, pero mantener tu distancia. Muchos hombres creen que si responden con amabilidad a un rechazo, deben también mantener abierta la comunicación, como si la cortesía implicara disponibilidad. Nada más alejado del estoicismo. La cortesía no es una invitación, es una declaración de autonomía. Cuando alguien te rechaza, respóndele con respeto. No porque lo merezca, sino porque tú te lo mereces. Porque rebajarte a la reacción infantil solo te encierra en un juego que no te lleva a ninguna parte. Pero una vez hecha esa muestra de autocontrol, viene lo más importante: desaparecer. Irte no como quien huye, sino como quien se valora. Es ahí donde la psicología inversa hace su trabajo de forma silenciosa pero devastadora. La distancia, esa brecha deliberada,
le muestra al otro que no estás dispuesto a negociar tu dignidad. Y en esa ausencia, muchos empiezan a cuestionar su elección. Aquí ocurre algo fascinante. El cerebro humano valora lo que pierde acceso. Es una respuesta evolutiva. Cuando un recurso es escaso, se vuelve más valioso. Por eso, tu alejamiento estratégico no es rencoroso. Es inteligente. Y lo mejor, es inevitablemente atractivo. No porque estés intentando provocar, sino porque estás mostrando que no estás para desperdiciar tu tiempo donde no eres bienvenido. Las mujeres de alto valor, especialmente, entienden este código. Saben que un hombre que se respeta lo suficiente para retirarse con elegancia, es un hombre que no necesita rogar por atención. Y no se trata de desaparecer con teatralidad. No necesitas gestos dramáticos ni despedidas memorables. Simplemente sigue tu camino. Hazlo con calma, con dirección, y con la certeza de que quien no supo apreciarte, tampoco merece explicaciones. Esa es una de las formas más potentes de enseñar sin decir nada, con tu conducta. Porque si bien las palabras pueden ser ignoradas, el comportamiento coherente deja una marca profunda. Avanzar con respeto propio y cortesía, pero sin volver la vista atrás, es la señal más clara de que ya entendiste algo que muchos hombres jamás aprenden. El rechazo no es el final del capítulo. Es solo el cierre de una escena menor dentro de una historia mayor que tú sigues escribiendo. A esto se suma una sexta lección vital, y es que no todos los rechazos tienen que ver contigo. Esta es difícil de aceptar porque nuestro ego quiere atribuirse toda la responsabilidad. Si te dicen que no, el ego susurra, fuiste tú. No diste la talla. Pero hay una verdad mucho más poderosa detrás del rechazo. A veces, simplemente no era el momento. O no era la persona. O no era tu escenario. Y eso no tiene nada que ver con tu valía. El hombre que madura emocionalmente aprende a distinguir entre el rechazo que señala un área a mejorar y el rechazo que simplemente refleja la confusión o el desorden del otro. No todo juicio externo es válido. De hecho, la mayoría de los juicios vienen desde mentes que aún no han entendido ni su propia verdad. Por eso, darle peso al rechazo sin evaluarlo con objetividad, es como construir una casa sobre tierra inestable. No se sostiene. Lo sabio es examinar, sí. Preguntarte si hay algo que puedas mejorar. Pero no desde el autoflagelo. Desde la autorreflexión madura. Y si descubres que lo diste todo con autenticidad, entonces debes tener el coraje de soltar el resultado. Porque no se trata de ganar siempre, sino de actuar desde tu verdad, con entereza. Aquí es donde muchos hombres fallan. Piensan que si no logran convencer a esa persona que los rechazó, entonces fracasaron. Pero el verdadero fracaso no está en no ser elegido. Está en dejar que ese evento determine cómo te ves a ti mismo. Está en internalizar el rechazo como identidad. Y eso, guerrero, es inaceptable. Tu valor no fluctúa con los aplausos ni se desploma con los silencios. Está anclado en tu conciencia. En tu capacidad de levantarte, de avanzar, de crear. El rechazo, en este sentido, es un filtro. Separa las situaciones que no son para ti, aunque tú hayas creído lo contrario. Y si aprendes a agradecer ese filtro, entonces cada no se transforma en una limpieza. Una liberación. Un espacio abierto para lo que sí tiene tu nombre escrito. Imagina por un momento si todos los rechazos de tu vida se hubieran convertido en sí. ¿Realmente crees que hoy serías más fuerte, más sabio, más claro? No. Lo que te afiló fueron los momentos que no salieron como esperabas. Lo que te transformó fueron las noches en que te dijeron que no y tú decidiste crecer en lugar de colapsar. Ahí está el verdadero poder, en la decisión que tomas después del golpe. No todos los hombres pueden hacer eso. Pero tú puedes. Porque estás eligiendo el camino del dominio propio. De la templanza. Del crecimiento. Y esa elección, guerrero, te pone en otro nivel. Uno donde los rechazos ya no son derrotas, sino recordatorios. No del dolor, sino de tu capacidad de avanzar con honor incluso cuando las puertas se cierran. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te han rechazado para protegerte de algo peor? ¿Cuántas veces ese no fue una salvación disfrazada? A veces, la vida te bloquea un camino no para castigarte, sino para redirigirte. Porque tú no ves el mapa completo. Pero el rechazo sí lo ve. Y si estás despierto, si estás presente, puedes entender el mensaje, ahí está la oportunidad. No solo de fortalecerte, sino de alinearte con una versión superior de ti mismo. Porque no todo lo que deseas es lo que te conviene. Y el rechazo, muchas veces,
Es la única forma en que la vida puede gritarte eso sin que sigas insistiendo en algo que te estaba drenando. Cuando adoptas esta mentalidad, todo cambia. Ya no buscas convencer. Buscas crecer. Ya no buscas que te acepten. Te aceptas tú. Ya no reaccionas desde la herida. Respondes desde la conciencia. Y ahí es donde el rechazo pierde su filo. Porque aunque duela, ya no te detiene. Y eso es lo que te convierte en un hombre peligroso, en el mejor sentido, porque nada te destruye. Te vuelves resistente. Eres como el fuego estoico que todo lo consume y lo transforma. Te rechazan, y tú te reinventas. Te cierran una puerta, y tú abres una mejor. Dicen que no eres suficiente, y tú lo usas como energía para convertirte en alguien que ya no necesita esa validación. Eso es poder. Y no es un poder que impone. Es un poder que fluye. Que no se agota porque no depende de nadie más. Y créeme, ese poder se siente. Se ve. Se percibe. Las personas lo notan. Las mujeres de alto valor lo reconocen. Porque es raro. Porque es auténtico. Porque es real y lo más importante, porque no necesita ser demostrado. Se manifiesta solo, en cada gesto, en cada silencio, en cada decisión que tomas con firmeza. Hay una cualidad que todo hombre que ha trascendido el rechazo conoce íntimamente: la paciencia. No una paciencia pasiva, resignada o débil. Me refiero a esa paciencia estoica que no espera con ansiedad, sino con certeza. Porque cuando has trabajado en ti, cuando has transformado cada no en un peldaño, comprendes que los frutos de ese proceso no se cosechan de inmediato. Se cultivan con cada paso, con cada elección firme que haces cuando nadie está mirando. Ahí es donde se gana realmente. El rechazo es apenas la superficie. Detrás de cada momento en que alguien no creyó en ti, se escondía un mensaje mucho más profundo: sigue caminando. No lo veías así porque tu ego gritaba más fuerte, pero con el tiempo, si no te rindes, lo comprendes. Esa puerta cerrada no era el final, era la transición. Porque la vida no te está negando tu valor. Te está pidiendo que lo desarrolles aún más. Y no hay mejor catalizador para ese desarrollo que el dolor bien dirigido. Aquí es donde el estoicismo se convierte en algo más que filosofía. Se convierte en práctica diaria. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, cada vez que transformas una emoción en claridad, cada vez que usas un rechazo como fuego interno en lugar de ruina, te vuelves más fuerte. No fuerte como el que grita más, sino como el que ya no necesita demostrar nada. Piensa en esto: ¿qué imagen proyectas cuando te mantienes firme, cuando sigues construyendo aunque el mundo te haya dado la espalda? Proyectas una imagen de hombre completo. Y lo completo no busca llenar espacios con la aprobación de otros. Se basta a sí mismo. Esa es la esencia de un hombre respetado. No admirado por la cantidad de victorias que colecciona, sino por la entereza con la que atraviesa las derrotas. Por eso, no te engañes. El rechazo nunca ha sido el problema. El problema ha sido cómo lo interpretas. Cambia la interpretación y cambias tu destino. Lo que ayer parecía un fracaso personal, mañana será la anécdota de cómo descubriste tu verdadero potencial. Porque ningún hombre ha encontrado su propósito real sin haber pasado primero por el filo del rechazo. Es ahí donde te pruebas. Donde descubres si tus principios son de verdad o solo palabras. Si tu respeto propio es firme o solo una máscara. Y algo más. El rechazo también te enseña a elegir mejor. A veces insistimos en puertas cerradas porque estamos más apegados a la idea que teníamos de esa persona que a la realidad. Pero si eres sincero, muchas veces el rechazo fue un favor. Porque si hubieras seguido, te habrías perdido a ti mismo intentando encajar en algo que no era auténtico. El estoico no persigue lo que no le corresponde. Él avanza. Y en ese avance, encuentra lo que sí resuena con su esencia. Eso es libertad. Poder mirar atrás sin rencor. Poder ver al que te dijo que no sin resentimiento. Porque ya no buscas su aprobación. Ya no la necesitas. Lo que ahora tienes, lo construiste tú. Y lo que construiste no puede ser quitado por nadie. Eso es estabilidad. Eso es dignidad. Eso es poder. Y no olvides, quien alguna vez te rechazó, también es humano. Tiene miedos, prejuicios, inseguridades. Tal vez su rechazo no fue un juicio certero sobre ti, sino una defensa contra su propio caos interno. Entender esto no justifica su acción, pero te libera de cargar su sombra. Porque no estás aquí para convencer a todos. Estás aquí para convertirte en quien estás destinado a ser. Y ese camino, aunque solitario a veces,
es el único que realmente vale la pena. La ironía es que, muchas veces, las personas que te rechazaron terminan volviendo. No porque cambiaste para gustarles, sino porque te convertiste en alguien que no necesita gustar. Y eso, en un mundo hambriento de atención y carente de propósito, es un imán poderoso. Pero cuando vuelvan, ya no estarás esperando. Porque para entonces, tú habrás crecido tanto que su validación ya no será relevante. Este es el núcleo de todo. El rechazo no es una amenaza. Es un entrenamiento. Y tú puedes usarlo como tal. Con cada no que recibas, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para mejorar? No para agradar. No para vengarte. Para crecer. Esa es la pregunta que marca la diferencia entre un hombre que repite ciclos y uno que rompe cadenas. Y a medida que repitas esta práctica, algo increíble sucede. Tu energía cambia. Ya no persigues. Ya no esperas. Ahora eliges. Ahora creas. Y esa energía es difícil de ignorar. Porque no se trata de una estrategia para atraer a otros. Se trata de una forma de vivir que atrae lo que resuena con tu valor real. Y lo que no resuena, simplemente se va. No por debilidad, sino por coherencia. No estás aquí para mendigar cariño, ni para justificar tu existencia. Estás aquí para crecer. Y crecer duele. Pero el dolor del crecimiento es 1000 veces más valioso que la comodidad de la complacencia. Así que no te detengas. Cada rechazo que enfrentas con dignidad es un bloque más en la construcción del hombre que realmente eres. Y sí, puede que al principio duela. Que sientas el peso del silencio. Que extrañes la atención. Que dudes de ti. Pero si resistes, si no te quiebras, si te mantienes fiel a tu propósito, algo cambia en ti para siempre. Y ese cambio ya nadie te lo podrá quitar. Porque lo ganaste tú. En el campo de batalla. En la soledad. En el fuego. Y nadie más estuvo ahí contigo. Solo tú. Y tu decisión de no rendirte. Eso, guerrero, te hace invencible. Si esta serie de lecciones te ha tocado profundamente, si en algún punto sentiste que el mensaje era para ti, entonces haz algo ahora. No lo dejes para después. Suscríbete al canal y activa la campana. Deja en los comentarios la frase reto aceptado para que el resto de los guerreros sepa que no estás solo en esta lucha. Comparte este vídeo con alguien que necesite despertar su fuerza interna. Y no te vayas sin ver el próximo vídeo que te dejaré al final. Porque cada rechazo que enfrentes, a partir de ahora, no será una caída, será un paso más hacia la cima.